En el corazón palpitante de Sudamérica se extiende una selva que parece sacada de los sueños más antiguos del planeta. El Amazonas, esa vasta e impenetrable catedral verde, cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados atravesando 9 países y generando el 20% del oxígeno que respiramos. Sus ríos serpentean como venas vivas entre un océano de árboles que se alzan hasta tocar el cielo. Pero más allá de los jaguares sigilosos y los monos bulliciosos, en los rincones más ocultos y silenciosos de esta selva, habita un reino diminuto y ancestral, el imperio de los insectos. Aquí, bajo cada hoja y dentro de cada tronco podrido, miles de ojos diminutos nos observan, miles de patas trabajan, y millones de alas vibran con una energía que da forma al equilibrio mismo de la vida. La increíble diversidad de insectos del Amazonas no es casualidad. Se trata de una danza evolutiva de millones de años en un entorno donde el tiempo parece haberse detenido. La humedad constante, el calor sofocante y la riqueza biológica generan el escenario perfecto para la especialización extrema. Por eso aquí viven criaturas que parecen salidas de una mente alucinada. Escarabajos de armadura metálica, chinches que cazan como asesinos profesionales, avispas que manipulan a otras especies como títeres, libélulas que cortan el viento como espadas aéreas. Cada una posee una historia única, un diseño natural que desafía la lógica y asombra al ojo humano. Y sin embargo, a pesar de su rareza y belleza, siguen siendo invisibles para la mayoría del mundo. Lo más sorprendente es que, aunque muchas veces despreciados o temidos, estos insectos sostienen la selva sobre sus diminutos hombros. Polinizan, descomponen, reciclan, controlan plagas y alimentan a cientos de otras especies. Son arquitectos silenciosos del equilibrio ecológico. Un solo árbol amazónico puede albergar más especies de insectos que toda Europa junta. Y, sin embargo, con cada hectárea de selva destruida por el hombre, desaparecen secretos aún no descubiertos, fórmulas biológicas jamás estudiadas, y maravillas que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. En este documental, nos adentraremos en la intimidad de estos pequeños titanes, no solo para admirar su extraña belleza, sino para despertar conciencia, porque proteger al Amazonas no es solo salvar árboles, es preservar el misterio vivo de la evolución misma. En la vasta espesura del Amazonas, donde el cielo se funde con la vegetación y los ríos escriben historias antiguas, un cazador alado patrulla sin descanso. Se trata de la libélula amazónica, una criatura etérea que parece tejida de luz y agua. Su presencia no solo embellece el paisaje, sino que encarna uno de los diseños más refinados de la evolución. Con sus alas translúcidas, cuerpo alargado y reflejos metálicos, es un verdadero símbolo de equilibrio y precisión en un ecosistema colmado de vida. A primera vista, puede parecer frágil,
pero bajo esa apariencia delicada se esconde un depredador formidable. La libélula amazónica es capaz de realizar maniobras imposibles para la mayoría de los insectos. Flotar en el aire como un colibrí, girar en seco, volar hacia atrás o lanzarse en picado con una agilidad desconcertante. Cada uno de sus 4 pares de alas puede moverse de forma independiente, dotándola de una destreza aérea comparable a la de un helicóptero militar en miniatura. Pero no vuela por simple gracia. Su propósito es claro: cazar. Su dieta incluye mosquitos, jejenes, pequeñas mariposas y cualquier insecto descuidado que se atreva a volar en su territorio. Con ojos compuestos que cubren la mayor parte de su cabeza, puede detectar el más leve movimiento incluso a varios metros de distancia. Una vez que fija a su presa, calcula la trayectoria con exactitud matemática y lanza su ataque en plena persecución aérea. No hay margen de error. Cada presa es atrapada con sus patas delanteras en pleno vuelo, como si fueran una red viviente. La vida de la libélula no comienza en el cielo, sino en el agua. Durante su etapa larval, conocida como ninfa, vive sumergida en charcas, riachuelos y pozas del bosque. En esta fase, la libélula es un cazador aún más implacable. Acecha con paciencia a larvas de mosquito, renacuajos e incluso pequeños peces, emboscando a sus presas con una mandíbula retráctil que se lanza como un arpón. Esta etapa puede durar desde unos meses hasta varios años, dependiendo de las condiciones ambientales. La metamorfosis ocurre cuando la ninfa, guiada por un impulso ancestral, trepa lentamente por el tallo de una planta emergente. Una vez en la superficie, su piel se resquebraja y emerge la libélula adulta, con sus alas húmedas y su cuerpo aún blando. Durante horas, se queda inmóvil mientras se endurece y extiende sus alas. Luego, da sus primeros vuelos torpes antes de convertirse en la acróbata celeste que dominará los cielos durante semanas. La reproducción es otro espectáculo asombroso. El macho localiza a la hembra en vuelo y la sujeta con unos apéndices especiales en forma de pinza. En una danza aérea conocida como el corazón de las libélulas, los cuerpos se entrelazan para que el esperma sea transferido. Tras la cópula, la hembra deposita los huevos directamente en el agua o sobre plantas acuáticas, donde las nuevas ninfas iniciarán el ciclo una vez más. La libélula amazónica también es un barómetro viviente de la salud del ecosistema. Su presencia indica que el agua donde se desarrolla es limpia, bien oxigenada y libre de contaminantes. Allí donde hay libélulas, hay vida en equilibrio. Por eso, su ausencia puede ser señal de alarma en entornos degradados por la actividad humana o la contaminación. Una de las curiosidades más sorprendentes de esta especie es su antigüedad. Se estima que las libélulas existen desde hace más de 300 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. En ese entonces, algunas especies alcanzaban tamaños colosales,
con alas de más de 70 centímetros de envergadura. Hoy, aunque más pequeñas, siguen siendo herederas de esa majestuosa historia evolutiva. La libélula amazónica no solo es un insecto, es una manifestación de la belleza salvaje y la eficiencia natural. Encierra en su vuelo una historia de supervivencia, de equilibrio, de arte biológico. Allí, entre la niebla del río y el verde eterno de la selva, vuela una criatura que, sin palabras, nos recuerda que en el corazón del Amazonas todo tiene un propósito, y todo está conectado. Antes de continuar con el vídeo, si estás disfrutando de este viaje por los secretos del Amazonas, suscríbete ahora a Criptofauna para seguir explorando lo oculto. Déjanos tu like si te maravilla la vida invisible y comparte este vídeo para que más personas descubran el poder de lo pequeño. ¿La selva te lo agradecerá? Ahora sí, continuemos con el documental. En los claros de luz que se abren ocasionalmente entre las ramas y lianas del Amazonas, una figura sigilosa se balancea con el viento, como si fuera una simple hoja. Pero no lo es. Se trata de la mantis amazónica, una criatura maestra del camuflaje, cuyos movimientos lentos y calculados esconden una precisión letal. Esta depredadora de cuerpo esbelto y color verde intenso ha evolucionado para ser invisible y mortal en igual medida. Las mantis del género Stagmatoptera se mimetizan perfectamente con la vegetación, gracias a sus cuerpos delgados, alas nervadas y extremidades con espinas que recuerdan a los nervios de una hoja. Algunas tienen incluso patrones en sus patas o tórax que simulan manchas de hongos o daño vegetal, haciendo aún más difícil su detección. Permanecen inmóviles por largos periodos, esperando pacientemente a que la selva les regale su próxima víctima. Cuando el momento llega, la reacción es fulminante. En una fracción de segundo, sus patas delanteras se disparan hacia adelante atrapando insectos desprevenidos, moscas, polillas, grillos o incluso pequeñas ranas, en un abrazo de púas del que no hay retorno. Es un ataque quirúrgico, asistido por una visión estereoscópica avanzada, que le permite calcular distancia y velocidad como si tuviera un radar natural en su cráneo triangular. Aunque su reputación como depredadora es bien conocida, la mantis también es una experta en evitar ser cazada. Su camuflaje le permite esquivar a aves, reptiles o incluso mamíferos insectívoros. En situaciones extremas, adopta posturas defensivas en las que levanta sus patas delanteras y despliega las alas para parecer más grande y amenazante. Algunas especies incluso exhiben colores llamativos como el rojo o el amarillo en estas posturas, simulando ojos para confundir a su atacante. Su ciclo de vida es corto pero fascinante. La hembra, más grande y robusta que el macho, pone sus huevos en estructuras espumosas llamadas ootecas, que se endurecen al contacto con el aire y cuelgan de ramas como cápsulas de vida futura. De ellas emergen decenas de pequeñas mantis, réplicas miniatura de sus padres, listas para enfrentar la selva desde el primer día.
Es un comienzo brutal. Muchas serán devoradas por sus propias hermanas en los primeros minutos de vida. Un comportamiento peculiar y controversial ocurre durante la cópula. En algunas especies, la hembra devora al macho antes, durante o después del apareamiento. Aunque no siempre sucede, es parte del ritual natural y garantiza proteínas vitales para la producción de huevos. Es una estrategia biológica extrema, pero eficaz. En la selva, todo lo que garantiza descendencia se convierte en ley de vida. La mantis amazónica también cumple un papel ecológico crucial. Al controlar las poblaciones de otros insectos, ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. Su presencia es señal de salud en la vegetación, ya que es sensible a pesticidas o contaminantes. Su rol como depredadora intermedia la convierte en una pieza clave de la red alimentaria selvática. Desde la mirada humana, la mantis ha fascinado a culturas de todo el mundo. En el Amazonas, algunas comunidades la consideran símbolo de sabiduría y paciencia, y su forma es evocada en danzas rituales o historias orales. Su figura mística, que parece siempre estar orando, le ha valido también el nombre de mantis religiosa en otras regiones, un reflejo de su quietud majestuosa. En un entorno donde la lucha por la supervivencia es constante, la mantis amazónica se eleva como un ícono del sigilo y la precisión. No necesita velocidad ni veneno. Solo tiempo, visión y la paciencia de un depredador que ha perfeccionado el arte de la espera durante millones de años. En cada hoja que vibra en el bosque, podría esconderse una, acechando con la elegancia implacable de los verdaderos maestros del camuflaje. En los senderos ocultos del suelo amazónico, entre raíces y musgo, un ejército disciplinado avanza en filas interminables, cada individuo cargando un trozo de hoja más grande que su propio cuerpo. No están recolectando comida para comerla directamente, como podría pensarse. Están cultivando. Son las hormigas cortadoras de hojas, una de las sociedades más organizadas e impresionantes del reino animal. Aunque diminutas por separado, juntas son una fuerza transformadora del ecosistema. Estas hormigas pertenecen al género Acta, y su comportamiento ha fascinado a biólogos durante siglos. Sus colonias pueden albergar millones de individuos y ocupar extensiones subterráneas que rivalizan con ciudades humanas en complejidad. Cada una cumple una función específica. Hay obreras cortadoras, cargadoras, limpiadoras, soldados guardianes y una sola reina encargada de la reproducción. Su estructura social es tan avanzada que se considera uno de los modelos más evolucionados de cooperación en la naturaleza. Su actividad comienza con la recolección de hojas frescas, flores, hierbas e incluso pétalos. No las consumen directamente. En cambio,
Estos fragmentos vegetales son llevados al interior del hormiguero, donde son procesados, masticados y convertidos en una pulpa que servirá como sustrato para cultivar un hongo especial. Este hongo, Leucoagaricus goniloporus, es el alimento real de la colonia. Sin él, las hormigas no podrían sobrevivir. En otras palabras, estas hormigas son las jardineras del Amazonas, pioneras de la agricultura millones de años antes que el ser humano. El proceso es meticuloso. Las hojas no solo son cortadas con precisión quirúrgica por sus poderosas mandíbulas, sino que también son limpiadas de contaminantes o esporas no deseadas. Algunas obreras se encargan de cuidar el hongo, retirando cualquier residuo que pudiera dañarlo. Incluso hay individuos que portan bacterias simbióticas en su cuerpo que actúan como antibióticos naturales para proteger el cultivo. Este nivel de biotecnología natural es asombroso. La reina, por su parte, puede vivir más de una década y es la madre de toda la colonia. Su tarea es poner miles de huevos cada día, garantizando la continuidad de la comunidad. Cuando una nueva colonia debe establecerse, una joven reina se lleva una pequeña muestra del hongo en su boca y vuela en busca de un lugar donde fundar su imperio. Así perpetúa el ciclo de vida de esta increíble simbiosis entre insecto y hongo. Aunque sus actividades pueden parecer destructivas, ya que pueden defoliar árboles enteros en pocas noches, las hormigas cortadoras cumplen un papel crucial en el equilibrio de la selva. Al reciclar materia vegetal y airear el suelo con sus túneles, facilitan la regeneración del bosque. Además, sus interacciones con hongos, bacterias y otras especies forman parte de una compleja red ecológica que mantiene viva la biodiversidad amazónica. Estas hormigas no están exentas de peligros. Son presas de aves, reptiles, arañas y mamíferos insectívoros. Pero su fuerza está en el número y en su estructura de defensa. Los soldados poseen mandíbulas tan fuertes que pueden atravesar piel humana, y patrullan los caminos como vigilantes celosos. Su organización es tan eficiente que incluso han sido usadas como ejemplo en robótica, inteligencia artificial y estudios sobre logística y cooperación colectiva. Culturalmente, las hormigas cortadoras han sido observadas y respetadas por diversas comunidades amazónicas. Su capacidad para modificar el paisaje, su disciplina férrea y su rol en el ciclo de la vida vegetal las ha hecho protagonistas de historias orales y símbolos de trabajo en equipo. En algunos lugares, son incluso consideradas maestras de organización, más allá del mundo natural. Así, las hormigas cortadoras de hojas no son simples insectos que devoran plantas. Son jardineras, ingenieras, químicas y guerreras. En cada hoja que transportan, llevan no solo alimento, sino también conocimiento ancestral. Son testigos vivientes de que la cooperación, la especialización y la simbiosis son caminos poderosos para sobrevivir en un mundo tan feroz como el Amazonas. Y quizás, si las observamos con atención, podamos aprender de ellas algo sobre la convivencia humana.
En el corazón de la selva amazónica, donde cada rincón vibra con vida, hay criaturas que pasan desapercibidas a simple vista, pero que cumplen labores tan cruciales como silenciosas. Entre ellas destaca un pequeño héroe del suelo, el escarabajo estercolero. Este insecto, aparentemente humilde, es uno de los recicladores más eficientes del planeta, capaz de transformar los desechos en fertilidad, de convertir lo despreciado en renacimiento. Un verdadero alquimista de la selva. A diferencia de los insectos que deslumbran con colores vibrantes o habilidades depredadoras, el escarabajo estercolero triunfa en la oscuridad, en la humedad del suelo, entre hojas muertas y excrementos frescos. Su vida gira en torno al estiércol de otros animales, especialmente de los grandes mamíferos amazónicos como tapires, pecaríes, monos y jaguares. Para muchos, estos restos son simplemente desecho. Para el escarabajo, en cambio, son el centro del universo. Dotado de patas delanteras poderosas y una musculatura increíble para su tamaño, este escarabajo cava, empuja, excava y modela bolas de estiércol con una precisión impresionante. Las transporta a través del bosque, a veces rodando las distancias que para nosotros serían equivalentes a empujar un automóvil por varios kilómetros. Con estas bolas, el escarabajo hace algo más que alimentarse, crea cámaras de cría subterráneas donde depositará sus huevos. Cada una de estas esferas se convierte en una incubadora perfecta para la siguiente generación. El ciclo es ingenioso. Cuando la larva eclosiona, se encuentra rodeada de alimento fresco. No necesita buscar nada, simplemente se alimenta, crece, eventualmente, se transforma en adulto, emergiendo del suelo como un nuevo trabajador del reciclaje. Este sistema asegura la supervivencia de la especie, reduce la competencia y mantiene el ecosistema en constante regeneración. Nada se desperdicia. Todo vuelve a comenzar. Más allá de su ingenio reproductivo, su impacto ecológico es profundo. Al enterrar excremento, los escarabajos estercoleros ayudan a controlar parásitos, a reducir olores, a evitar la propagación de enfermedades y, sobre todo, a fertilizar el suelo. Las raíces de los árboles amazónicos, los brotes de nuevas plantas y la salud de la biodiversidad en general dependen, sin saberlo, de la labor de estos pequeños sepultureros del bosque. Curiosamente, su comportamiento también ha influido en la cultura humana. Varias civilizaciones antiguas, como los egipcios, veneraban a sus parientes por su capacidad de hacer nacer la vida desde la muerte. En el Amazonas, aunque no son objeto de culto, algunas comunidades los consideran símbolos de renovación y equilibrio. Porque saben que donde hay un escarabajo estercolero, hay bosque sano. A nivel visual, no son tan discretos como podría pensarse. Algunos presentan exoesqueletos con tonos metálicos, verdes o cobrizos, especialmente cuando la luz del sol los alcanza en los claros del bosque. Sus movimientos torpes al caminar contrastan con la agilidad con la que maniobran al empujar sus bolas de estiércol,
como si en ese acto encontraran su verdadera danza, su oficio más noble. Pero como todo en la selva, también enfrentan amenazas. La deforestación, la reducción de grandes mamíferos y el uso de pesticidas alteran su ciclo de vida. Sin excremento, no hay sustento. Sin suelos húmedos, no hay túneles. La desaparición de estos insectos puede generar un efecto dominó que afecte la salud del ecosistema entero. Son engranajes invisibles de una maquinaria viva que no se detiene. Así, el escarabajo estercolero no solo limpia, entierra y empuja. Él transforma. Representa el poder del trabajo silencioso, del rol vital que desempeñan los invisibles. En su andar humilde y en su misión sin gloria, sostiene el equilibrio del bosque más grande del planeta. Y es que, en el Amazonas, hasta el excremento se convierte en esperanza cuando cae en manos de un verdadero artesano del reciclaje. En la penumbra del bosque amazónico, entre hojas caídas y raíces expuestas, se oculta un gigante de armadura brillante y fuerza descomunal, el escarabajo rinoceronte amazónico. Esta criatura, que parece haber salido de una era prehistórica, es uno de los insectos más imponentes del planeta. Su cuerpo macizo, de tonos negros o marrones con reflejos metálicos, puede superar los 12 centímetros de largo, convirtiéndolo en una de las especies de escarabajo más grandes del mundo. Lo que lo hace inconfundible es su cuerno prominente, una prolongación de su cabeza que se curva hacia arriba como el de un rinoceronte, de ahí su nombre. Solo los machos poseen este adorno impresionante, que no utilizan para atacar presas, sino para enfrentarse a otros machos en rituales de competencia por el derecho a aparearse. Estas peleas, aunque no letales, son intensas y espectaculares, dos titanes que se empujan, se levantan y se derriban como luchadores de sumo. A pesar de su aspecto formidable, el escarabajo rinoceronte es completamente inofensivo para los humanos. No muerde, no pica y no transmite enfermedades. Es un gigante gentil, cuya vida transcurre mayormente en el anonimato del suelo del bosque. Su fuerza, sin embargo, es legendaria. Puede levantar hasta 850 veces su peso corporal, lo que lo convierte en uno de los animales más fuertes en proporción a su tamaño en todo el reino animal. Su dieta es sencilla pero vital para el equilibrio del ecosistema. Se alimenta de frutas caídas, savia y materia vegetal en descomposición. En este proceso, ayuda a descomponer la materia orgánica y a reciclar nutrientes en el suelo. Su presencia favorece la salud del bosque, aunque rara vez se le vea en acción debido a sus hábitos nocturnos. Durante el día, se refugia en la hojarasca, y cuando cae la noche, comienza su lento pero poderoso recorrido. El ciclo de vida de este escarabajo es largo. La fase de larva puede durar hasta 2 años,
tiempo durante el cual se alimenta bajo tierra de raíces y madera podrida. Estas larvas son enormes, de cuerpo blanco y segmentado, con una fuerza sorprendente para excavar galerías subterráneas. Una vez lista, la larva se transforma en pupa, encerrada en una cápsula terrosa donde ocurre la metamorfosis. De allí surgirá el adulto, completamente formado, listo para la siguiente etapa de su existencia. El escarabajo rinoceronte no vuela con frecuencia, pero cuando lo hace, es un espectáculo en sí mismo. Su cuerpo pesado se eleva gracias a unas alas membranosas ocultas bajo los élitros duros, emitiendo un zumbido grave y poderoso. Este vuelo, aunque torpe, le permite buscar pareja o alimento a distancias considerables. Sin embargo, el riesgo de ser capturado por depredadores es alto, por lo que suele limitar sus viajes a lo necesario. Al igual que muchas especies del Amazonas, este escarabajo enfrenta amenazas significativas. La deforestación, el comercio ilegal de insectos exóticos y la destrucción de su hábitat reducen sus poblaciones en zonas donde antes era abundante. A pesar de su fuerza física, es vulnerable frente a la maquinaria humana. En algunos lugares, se le valora como trofeo decorativo, lo que ha aumentado su captura con fines comerciales. Su presencia en la mitología y creencias indígenas no pasa desapercibida. Para algunas culturas del Amazonas, el escarabajo rinoceronte simboliza la fuerza silenciosa, el espíritu de la tierra y el poder de lo invisible. Ver uno en la noche se considera un buen augurio, un recordatorio de que en el silencio del bosque laten fuerzas mayores a las del hombre. Así, el escarabajo rinoceronte amazónico no es solo una maravilla de la evolución, sino también un guardián discreto del equilibrio forestal. En su andar pausado y en su titánica figura, se esconde una historia de fuerza, paciencia y sabiduría ancestral. Es el testimonio viviente de que incluso en el mundo de los insectos, hay héroes colosales que caminan en la sombra del bosque. Cuando el sol atraviesa el dosel selvático del Amazonas y sus rayos se cuelan entre las hojas como flechas doradas, algo minúsculo pero resplandeciente puede captar la atención del ojo más curioso. Un escarabajo que brilla como si estuviera forjado en oro, plata o esmeralda. Es el escarabajo joya del Amazonas, una de las criaturas más fascinantes y visualmente hipnóticas del mundo de los insectos. No necesita rugir ni volar alto para deslumbrar, su belleza basta para convertirlo en una joya viviente del bosque. Su caparazón reluce con tonos metálicos que van desde el verde intenso hasta el dorado más puro, pasando por reflejos azulados y púrpuras. Estos colores no provienen de pigmentos, sino de una compleja estructura microscópica en su exoesqueleto que refracta la luz como si se tratara de un cristal tallado por la naturaleza. Cada escarabajo es único en su tonalidad, como si el bosque los pintara a mano para que se camuflaran entre las hojas brillantes o para que sedujeran con su aspecto de tesoro viviente.
Pese a su apariencia llamativa, el escarabajo joya es un ser discreto. Habita en los árboles y arbustos de la selva baja, moviéndose lentamente sobre la corteza o el follaje. Su dieta se compone principalmente de hojas y flores, especialmente aquellas ricas en savia. Aunque no es un depredador ni un insecto agresivo, su rol como herbívoro ayuda a regular el crecimiento de ciertas especies vegetales, contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Es una belleza funcional, no solo decorativa. Durante el día, se mueve con parsimonia, confiando en su brillo para confundirse con gotas de rocío o reflejos del sol. Por las noches, busca alimento con más tranquilidad, ya que muchos de sus depredadores visuales, como aves y reptiles, están menos activos. Aún así, su caparazón duro le ofrece protección ante ataques repentinos. Algunos ejemplares incluso emiten un leve chirrido cuando se sienten amenazados, un mecanismo que complementa su defensa pasiva. El ciclo de vida de este escarabajo también está lleno de misterios. Las hembras depositan sus huevos en la corteza o cerca del suelo, y de ellos emergen larvas que se alimentan de madera en descomposición durante varios meses. Esta etapa larval, aunque alejada del glamour de su forma adulta, es esencial para reciclar materia orgánica y airear los suelos del bosque. Al completar su desarrollo, la larva se convierte en pupa y, tras una metamorfosis silenciosa, emerge como un adulto brillante, listo para brillar en la copa del mundo. A lo largo de la historia, el escarabajo joya ha cautivado no solo a los científicos, sino también a artistas, joyeros y culturas indígenas. Algunas comunidades amazónicas han usado sus élitros en adornos ceremoniales, reconociendo en ellos un símbolo de belleza natural y poder solar. Sin embargo, esta fascinación también ha sido peligrosa. La captura excesiva para colecciones y mercados de insectos ha amenazado a varias especies del género Crisina. Más allá de su estética, este escarabajo es un recordatorio del ingenio evolutivo. Su exoesqueleto ha inspirado a científicos en el diseño de nuevos materiales reflectantes, sensores ópticos y hasta bioplásticos. La ingeniería detrás de su brillo es tan precisa que aún hoy se estudia en laboratorios de todo el mundo. En otras palabras, el escarabajo joya es no solo una obra maestra del Amazonas, sino también una ventana hacia el futuro tecnológico de la humanidad. Desde la perspectiva ecológica, su existencia es una señal de bosque sano. Es sensible a la deforestación, al uso de pesticidas y a los cambios bruscos de temperatura, por lo que su presencia indica un entorno relativamente estable y equilibrado. Es un pequeño centinela del bosque, un termómetro brillante que nos advierte cuando algo comienza a ir mal en el corazón verde de Sudamérica. Así, el escarabajo joya no es solo una criatura de reluciente esplendor, es un embajador silencioso de la selva amazónica, un símbolo de la armonía entre la forma y la función, entre la ciencia y la estética. En cada uno de sus reflejos, en cada paso que da sobre una hoja húmeda, nos recuerda que el Amazonas no solo guarda ferocidad y misterio, sino también delicadeza y luz. Un tesoro vivo, caminando entre sombras milenarias.
Cuando el calor del mediodía en el Amazonas se vuelve sofocante y los árboles parecen guardar silencio, un zumbido vibrante se alza desde lo profundo del follaje como si la selva misma comenzara a cantar. Es el llamado de la cigarra gigante amazónica, un sonido tan penetrante y rítmico que puede escucharse a cientos de metros, retumbando entre ramas, troncos y hojas con la intensidad de una alarma natural. Esta cigarra, una de las más grandes del continente, es un músico incansable del bosque tropical. Con un cuerpo alargado que puede alcanzar más de 4 centímetros y alas translúcidas de textura delicada, Quesada Giga se presenta como una criatura discreta en apariencia, pero exuberante en su capacidad sonora. El macho produce su característico canto mediante unos órganos especializados llamados timbales, ubicados en su abdomen. Al contraer y relajar rápidamente estos músculos, emite una secuencia de vibraciones que se amplifican gracias a su cuerpo hueco, creando uno de los sonidos naturales más fuertes del mundo insectil. Este canto no es solo un espectáculo acústico, es una declaración amorosa. Cada macho canta para atraer a las hembras, compitiendo en intensidad, ritmo y duración. Las cigarras tienen dialectos acústicos que varían de una especie a otra, lo que impide la confusión entre diferentes grupos y asegura que la comunicación sea efectiva. Durante la época de apareamiento, el bosque se transforma en un concierto natural, donde el canto de la quesada giga se mezcla con otras voces de insectos y aves, generando una sinfonía salvaje. El ciclo de vida de esta cigarra es tan intrigante como su canto. Tras el apareamiento, la hembra deposita sus huevos en cortezas o ramas suaves. De ahí emergen ninfas diminutas que caen al suelo y se entierran de inmediato. Allí vivirán durante años, entre 2 y hasta 5 en algunas regiones, alimentándose de la savia de raíces mediante un aparato bucal especializado. Esta etapa subterránea, silenciosa y solitaria, es la más larga de su vida. Solo al alcanzar la madurez, las ninfas emergen a la superficie para transformarse en adultos alados. La metamorfosis es un momento delicado y fascinante. Las cigarras suben por troncos o tallos, y aferradas a una superficie vertical, su exoesqueleto se rompe para dar paso al adulto. Con las alas aún húmedas y el cuerpo blando, deben esperar horas antes de volar. En ese lapso son vulnerables a depredadores, pero también representan un espectáculo extraordinario para quienes logran presenciarlo. Una transformación silenciosa, tras años de espera en la oscuridad. A pesar de su estruendo, la cigarra gigante no muerde ni pica. Es completamente inofensiva para el ser humano y para la mayoría de los animales grandes. Su única defensa es su número y su sonido. Al emerger en grandes cantidades, saturan a los depredadores y aseguran que suficientes individuos sobrevivan para reproducirse. Su canto, además, puede ahuyentar o confundir a algunos enemigos naturales. Su rol ecológico es muy importante. Durante su etapa subterránea,
ayudan a airear el suelo y reciclar nutrientes al excavar túneles. Al emerger y morir, sus cuerpos se convierten en alimento para aves, mamíferos y otros insectos. Son una fuente estacional de energía que impulsa otras cadenas tróficas. Su presencia, por tanto, va mucho más allá del canto, son piezas esenciales en el rompecabezas selvático. Desde una mirada cultural, las cigarras gigantes han sido símbolo de renovación, resurrección y paciencia. En varias culturas amazónicas, su canto anuncia la llegada de ciertas estaciones o lluvias, y su aparición masiva es considerada un regalo del bosque. Su habilidad para permanecer ocultas durante años y luego surgir cantando las conecta con ciclos profundos de la vida y el tiempo. Así, la cigarra gigante amazónica no solo canta para encontrar el amor, sino que entona el pulso oculto de la selva. Su voz, repetitiva y poderosa, resuena como el latido del corazón del bosque, recordándonos que incluso los insectos más efímeros pueden dejar una huella sonora en la eternidad verde del Amazonas. En lo profundo del sotobosque amazónico, donde la penumbra domina el suelo y el silencio se rompe solo por el crujir de ramas y zumbidos tenues, se esconde un cazador diminuto pero letal. No necesita garras ni colmillos, su arma es un pico afilado, inyectable, que actúa como una jeringa biológica. Es la temida chinche asesina, un depredador camuflado entre las hojas, que caza con precisión quirúrgica y paciencia milimétrica. Su nombre no es una exageración, en el mundo de los insectos, pocos son tan mortales como ella. Pertenece a la familia Redubiidae, y aunque existen muchas especies en esta categoría, las del Amazonas han desarrollado estrategias de caza tan sofisticadas que rivalizan con las de arañas o escorpiones. Su cuerpo alargado, generalmente de tonos marrón, rojizo o negro, le permite mezclarse con el entorno. Sus patas espinosas están diseñadas para sujetar firmemente a sus presas, mientras su cabeza triangular alberga un aparato bucal en forma de estilete, capaz de perforar el exoesqueleto de otros insectos en fracciones de segundo. Cuando la chinche asesina detecta una presa, ya sea un grillo, una oruga, o incluso otra chinche, se acerca lentamente, casi sin moverse, y con un movimiento rápido la inmoviliza. Luego, introduce su pico en el cuerpo del desafortunado insecto e inyecta una mezcla de enzimas digestivas. Estas sustancias licúan los tejidos internos de la víctima, convirtiéndolos en una sopa nutritiva que la chinche succiona con eficiencia. Es un proceso tan metódico como espeluznante, la presa muere lentamente mientras es vaciada desde adentro. A pesar de su pequeño tamaño, este insecto es un depredador respetado. Muchos otros insectos evitan su contacto gracias a feromonas defensivas que libera, y su coloración críptica le permite moverse con libertad entre el follaje sin llamar la atención. Algunas especies incluso imitan a hormigas para acercarse a ellas sin ser detectadas, adoptando sus movimientos y silueta en una estrategia de camuflaje agresivo verdaderamente admirable. No todo es cacería,
la chinche asesina también es cazada. Aves, lagartos y ranas pueden devorarla, aunque lo piensan 2 veces. Algunas especies poseen glándulas que liberan sustancias tóxicas al ser perturbadas, haciéndolas poco apetecibles. En casos extremos, pueden usar su pico como defensa contra agresores de mayor tamaño, incluyendo humanos. Su picadura, aunque no mortal para nosotros, puede causar dolor intenso e hinchazón. Pero entre todas sus habilidades, quizás la más impactante es su capacidad de estrategia. Algunas especies de chinches asesinas del Amazonas recogen restos de insectos muertos y los adhieren a su cuerpo, formando una armadura de cadáveres que les sirve tanto de camuflaje como de intimidación. Este comportamiento, tan macabro como inteligente, les permite emboscar a sus víctimas con una eficacia aún mayor. Son maestras del engaño. A nivel ecológico, cumplen una función fundamental. Al regular las poblaciones de insectos herbívoros, evitan plagas y ayudan a mantener la diversidad vegetal del bosque. También son indicadores biológicos importantes. Su presencia está relacionada con ecosistemas equilibrados y libres de contaminación, ya que son especialmente sensibles a pesticidas y cambios bruscos en la temperatura. En algunas regiones del Amazonas, ciertos tipos de chinches asesinas, como las del género Triatoma, tienen notoriedad adicional porque pueden transmitir enfermedades como el mal de Chagas. Sin embargo, esta condición no es común en la mayoría de las especies amazónicas, que viven exclusivamente como depredadoras naturales y no interfieren con el ser humano. De hecho, muchas comunidades valoran su presencia como aliada en el control de insectos indeseados. Así, la chinche asesina no es solo una máquina de matar, es una pieza maestra de la evolución. Representa una forma de vida que no necesita velocidad ni fuerza bruta, sino inteligencia química, sigilo y eficiencia absoluta. Cada cacería es una danza mortal, cada emboscada un recordatorio de que incluso los depredadores más temibles pueden venir en el tamaño más pequeño. En la selva amazónica, el asesino más letal no siempre es el más grande. Mientras las últimas luces del día se filtran entre las copas de los árboles, la selva amazónica no duerme, solo cambia de ritmo. En la oscuridad, los insectos continúan su labor incansable, tejiendo los hilos invisibles que mantienen unido este ecosistema milenario. Lo que a nuestros ojos podría parecer insignificante, un escarabajo empujando estiércol, una hormiga transportando una hoja, una chinche oculta en la sombra, es en realidad una sinfonía de funciones vitales, una maquinaria viva que mantiene en equilibrio la vida sobre la Tierra. En estos diminutos cuerpos late la memoria de la evolución, la prueba de que la inteligencia de la naturaleza no siempre se mide en tamaño, sino en adaptación, resiliencia y colaboración. Cada uno de estos insectos, desde el más brillante hasta el más sigiloso, representa una pieza irrepetible del rompecabezas natural. Su rareza no es solo curiosidad biológica,
es el reflejo de un proceso milenario que se vería interrumpido si el Amazonas dejara de existir. Porque perder una especie es perder una historia que jamás volverá a contarse. Y con cada árbol talado, con cada rincón invadido por el ser humano, desaparecen secretos que podrían contener respuestas para la medicina, la agricultura o incluso la supervivencia futura de nuestra especie. Proteger al Amazonas es también protegernos a nosotros mismos. Ha llegado el momento de mirar más allá de lo evidente. De comprender que la verdadera belleza del planeta no solo está en los paisajes majestuosos, sino también en lo minúsculo, en lo aparentemente invisible. Tú que has recorrido este viaje con nosotros, tienes ahora el poder de ser voz de lo que no tiene voz. Comparte, educa, defiende. Porque mientras queden personas capaces de asombrarse con un insecto brillante o de conmoverse por la vida de una chinche cazadora, aún hay esperanza. El Amazonas nos llama. Escuchémoslo. Protejámoslo. Si te ha gustado este hermoso documental, te invitamos a que nos dejes un like y a que veas uno de los 2 vídeos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo.